Boker Tov, buenos días a todos los que nos están escuchando y viendo esta enseñanza que vamos a dar el día de ahora. Estamos ya en la parashá número 10 que se llama Miketz. Es la porción que nos correspondió en esta semana, que ya la estudiamos. Vamos a exponerla el día de ahora con el fin de que todos nos llenemos de la luz de la Torah. Amén. Esta parashá es Miketz y significa al final o al cabo, así lo han traducido, pero va más allá de estas traducciones, va más allá porque es una profecía de lo que va a venir cuando llegue nuestro Yeshua HaMashiach por segunda vez. Amén. La palabra Miketz se traduce como al final o al cabo, mas sin embargo esta palabra tiene mucho más que ver con el final de los tiempos. Amén. Estas dos palabras, que es una, Miketz, son dos palabras. La M-I, su raíz es min y significa desde o del. Y ket significa fin, límite, extremo, término señalado. Quiere decir que la palabra Miketz debería de traducirse del final de. O sea, no se trata de un tiempo cronológico, sino se trata de un límite decretado por el Eterno. Tampoco es el final de acabarse algo. ¿Sí? La Torá lo pone en este momento de estos 2 años que acaban de terminar, porque se está refiriendo que hay un límite del sufrimiento de Yosef para que en un solo día pueda pasar del pozo, del calabozo, a ser un gobernador, a ser exaltado como virrey ahí mismo en Egipto. Así va a ser nuestro Adonai Yeshua, que en un día, en horas o en minutos, en segundos, en un parpadeo de ojos va a llegar nuestro Mesías y él va a ser el gobernador de todos los reyes, va a ser el rey de reyes y va a ser el Adón de todos los señores. Amén. Entonces, así nuestro Mesías, al final de los tiempos, vamos a ver cómo será exaltado como rey de reyes. Aunque esa palabra también tiene que ver que es muy repentino, algo muy rápido va a pasar. Ya nos hace falta poco porque se van a acabar los 2000 años de cuando Él hizo la obra redentora en esa cruz. Entonces, si contamos que Él en el año 30, en el año 33 aproximadamente, Él fue sacrificado y fue resucitado al tercer día, entonces estamos ya al final también del año 2000, porque dice que al cabo de 2 años y para el Eterno un año son como 1000 años y 1000 años es como un día. Así es que podemos decir que también Yeshua ya va a estar al final de los días. Amén. La palabra Ketz, la que está subrayada ahí o marcada con verdecito, ¿sí? En la escritura aparecen contextos como finales decretados por el Eterno. Hay ejemplos, por ejemplo, Daniel 12:13. Vamos a solicitar aquí. Daniel 12:13 dice, irás hasta el Ketz, hasta el final, y te levantarás para recibir tu heredad. En Habacuc 2:3 también dice así, aunque tarde, espéralo, más se apresura hacia el Ketz, hacia el final, ciertamente vendrá y no tardará. Esos versículos que les acabo de dar se tratan o tienen que ver con el final de los tiempos, cuando vamos a recibir ya la heredad, porque nosotros vamos a ser levantados por nuestro Yeshua HaMashiach. Amén. Joseph, hasta en este momento, bueno, antes de los 2 años tenía 10 años en la cárcel, ¿sí? Tenía aproximadamente 28 años de edad. Faltaban 2 para estar completos. El número 12 es signo de estar completo. Quiere decir que Joseph, cuando le pide al copero de que se acuerde de él o que hable con el faraón y lo sacara de ese pozo, de esa cárcel, tenía 10 años solamente en la cárcel. Le faltaban 2. Por eso el copero se olvidó de él. No quiere decir que se haya olvidado, más bien el Eterno no lo permitió porque faltaban 2 años para completar los 12 que en la Biblia, en la Torá, en toda la Tanakh,
quiere decir estar completo. Recordemos que 12 tribus, 12 apóstoles o 12 discípulos, las 12 piedras que ponía Moisés o Josué, los 12 panes de la proposición, 12 meses que tiene el año, 12 horas de noche, 12 horas de día. En la Nueva Jerusalén, que va a descender a esta tierra, todo está construido en múltiplos de 12, 12 puertas, 12 fundamentos, 12 tribus o 12 apóstoles, 12,000 estadios, los 144,000 sellados, son 12,000 de cada tribu, todo tiene que ver con 12. ¿Se acuerdan cuando vimos la Parashá Vayelech de la vida de Moshe? Que la vida de Moshe fue redonda, fue completa, ¿sí? Porque no hubo ni años prestados ni años sobrados. El día que él nace, 120 años después, justos, él muere, ¿sí? A eso le llaman el famoso Yamim Temimim, que son años completos. El Midrash nos dice que el Midrash Sifri de Barín 357 nos dice que el santo bendito sea completa los años de los justos de día en día, de mes en mes, de año en año, y a eso le llaman lo que les dije, Yamim Temimim. Así es que Joseph tenía que completar esos 12 años para probar que él es justo, para probar de que él no iba a caer en pecado. Así es que Joseph fue probado 12 años en la cárcel. Por eso cuando le pide al copero, el copero se le olvida y no pasó a nada porque no le fue a decir nada al faraón porque faltaban 2 años, ¿sale? Para completar esta palabra. Lo vemos ahí en pantalla, dice Vaí Miketz Shenataim Yamim, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que y fue del final de 2 años completos. Ahí se agrega esa palabra Yamim, ¿sí? Esa palabra Yamim quiere decir completo, ¿sí? Quiere decir que está perfecto o correcto o justo o exacto, ¿sí? Y hace el Midrash un énfasis diciendo que es Yamim. Destaca esto, no dice simplemente 2 años, como está en nuestras traducciones. En la mía dice que aconteció que pasados 2 años, mas sin embargo no está la palabra completos. Pero en la Torah sí aparece como esa palabrita, Yamim, quiere decir completos. Entonces, ¿cómo debería traducirse? Aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño, así lo dice la Reina Valera 60, pero más bien se debe de traducir y fue del final de 2 años completos. Y fue el final de 2 años completos para que el Eterno hiciera esa obra redentora a Joseph. Amén. Fueron los 10 exactos, perfectos, completos. Por eso Joseph era necesario permanecer 2 años más en el calabozo. Los 2 años también hacen alusión a la resurrección de nuestro Mesías. Después de 2 días, como está escrito en Oseas 6:2, nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Y es de la relación de Miketz con Yeshua, el Ketz Hayamim, el fin de los días. Lo habla Daniel 12:4. Dice, sella el libro hasta el Ketz, hasta el tiempo del fin, y la ciencia va a ir en aumento. El Mesías es revelado en el tiempo señalado, no antes y no después. A veces nos preguntamos, ¿por qué no viene el Mesías? Porque todavía no ha llegado el tiempo señalado. ¿Sí? Se necesita que se complete el ciclo perfecta y total para que nuestro Mesías venga. Claro que sí, debemos estar preparados, ¿verdad? En todo momento debemos de estar preparados, ¿sí? El Eterno tiene un fin para cada proceso y llega repentinamente. Así lo han traducido algunos sabios. Joseph pasa del pozo al trono en un solo día y esto se le llama Miketz. Así seremos nosotros. En un solo día vamos a ser arrebatados para ir a reinar 1000 años con Yeshua HaMashiach allá en Israel, en tierras de Israel. Amén. Esta es una introducción. Vamos a hacer la oración o la bendición de la Torá. Y dice así, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato,
Baruch atah Adonai, noten Torah, bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro y Rey del universo, que nos has escogido de entre las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Amén. Vamos a continuar, familia, con esta introducción y vamos a introducirnos un poquito a la leyá número 1 en ese versículo donde dice... y que tras ellas subían del río otras 7 vacas flacas y de muy feo aspecto, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. ¿Sí? Aquí vamos a ver el número 7 y las vacas malas, ¿sí? Porque esa traducción de flacas lo vamos a ver en unos minutitos. Amén. 2 años, 2 sueños. ¿Sí? Así le puse aquí el título de esta presentación. En la Parashá Vayeshev vimos los 2 Mesías, ¿recuerdan? Las 2 venidas de Yeshua. Pero ahora vamos a ver 2 sueños. Sí, Joseph le fue revelado que los 2 sueños eran uno mismo, ¿sale? Pero los sabios han interpretado esto. ¿Por qué vacas y por qué espigas? Porque las vacas representan el arado y las espigas representan el grano, o sea, la cosecha. Amén. Entonces, por eso el Eterno le da el sueño al faraón, pero también se lo confirma con el otro sueño, ¿sí? Pero como le dijo Joseph en versículos adelante, que esos 2 sueños eran uno mismo. En el nivel Peshat, el sentido literal, el sueño no se repite por confusión, sino por confirmación divina. La repetición indica que algo está a punto de cambiar de estado. Cuando Dios repite, el decreto ya está sellado. Así lo dice este sabio, ¿sí? Pero vemos el número 7, 7 vacas, 7 espigas. Joseph explica, el asunto está firmado por Dios. Es que ya estaba sellado, ya nada más era que sucediera. Y le dice al faraón, y el suceder el sueño a faraón 2 veces significa que la cosa es firme y se apresura a hacerla. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa el número 7. Por una parte significa perfección, pero también por otra parte significa juicio. ¿Sí? El número 7 en toda la Torá, Tanaj y Brit Hadashah significa ciclos completos. Lo vemos en la creación, fueron 7 días de la creación, ¿verdad? Hay 7 fiestas, 7 moedim bíblicas, que son las que debemos nosotros de celebrar. Hay 7 lámparas en la menorá, representando precisamente los días de la creación y las festividades del Eterno. 7 acordes tiene la música, 7 espíritus. En el libro de Isaías se mencionan los espíritus de Dios, hay 7. 7 vueltas dio Jericó, 7 días. En 7 días es Shabbat, en 7 años es Shemitah y en 7 años es Jubileo o Yobel. Amén. 7 días dura la festividad de panes sin levadura, 7 días dura la festividad de Sukkot, 7 Shabbatot dan la festividad de Shavuot, o 7 Shabbats son para la festividad de Shavuot, y en el mes 7 vendrá la segunda venida de nuestro Mesías Yeshua. Así es que el número 7 es completo, perfección, pero también es juicio. ¿Por qué? Porque el 7 es de bendición, pero también el 7 es de juicio. Así es que, por una parte, sí, el número 7 es perfección, pero por el otro lado también es juicio. Amén. Pero ahora vamos a analizar ese concepto de malas. Está traducido como flacas, pero en realidad la Torá nos quiere decir que las vacas eran malas. Porque no dice que estaban hambrientas, ¿verdad? Dice que eran malas y de muy feo aspecto. No sé si ven la imagen ahí pequeña que puse. Así más o menos. O sea, las vacas, aparte de malas, o sea, que se devoraban a las que estaban gordas, también eran unas vacas que eran muy feas, que asustaban, ¿sí? Porque la Torá pone esta palabra ra o raot, o sea, significa mal, maldad, pecado. Raot, malas, dañadas, quebradas. Y maré, la apariencia, visión o percepción. O sea, así los percibía el faraón, que estaban de muy
feo aspecto, ¿sí? Esa palabra ra o raot en nuestro español significa adversidad, aflicción, agravio, apariencia, calamidad, calumnia, castigo, depravado, desastre, desgracia, destructor, difícil. Tiene muchísimos significados. Entonces, esas vacas malas, ¿sí? ¿Qué va a pasar en el final de nuestros tiempos? Dice Yeshua en Mateo 24 que se multiplicará la maldad, ¿sí? Es cuando esas vacas malas van a querer devorar todo lo bueno que se ha construido con el fin de dar luz de la Torá a las naciones. Habrá hambres, pestes, guerras, tribulación, pero no tribulación como la estamos viviendo. Va a haber tribulación fuerte y grande. Va a estar la abominación desoladora, lo que va a pasar en el tercer templo, ¿sí? Entonces, como dicen algunos versículos del Brit Hadashah, Yeshua ya no vendrá como vino la primera vez, como siervo sufriente, anunciando al reino y llamando al arrepentimiento. Ya no. En su segunda venida viene con vara de hierro, viene como un Mesías Ben David, como rey y juez, que él va a hacer justicia. Dice en Salmos 98:9, porque vendrá a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y los pueblos con rectitud, porque él se va a encargar de destruir a todas las vacas malas, a todos aquellos que van a hacer maldad, a los que estudiamos Torah o a los que nosotros seguimos a nuestro Mesías en obediencia. La abominación desoladora es lo que va a tratar de hacer, ¿sí? Van a convertirse en esas vacas malas. No en vacas flacas, no, en vacas malas, porque ellos van a querer destruir lo que el Mesías nos dijo que hiciéramos, sus mandamientos. Amén. Muy bien, vamos a pasar al sueño, a la aliyá 2 o 3 aproximadamente. Vamos a analizar que el Eterno al faraón ya le había revelado ese sueño. Los hechiceros interpretaban los sueños mediante simbolismos rígidos. Cada elemento tenía un significado fijo. Por ejemplo, la vaca lo veían como una fertilidad y era la diosa Hathor, ¿sí? El río Nilo también era un dios para ellos porque representaba la vida, la bendición divina de su deidad, claro, ¿verdad? Las espigas lo analizaban como cosecha, abundancia. El problema que el mismo símbolo no podía significar bendición y maldición al mismo tiempo. Ejemplo, cómo de su dios, el Nilo, subían tanto a las vacas gordas y las vacas malas y de feo aspecto. O sea, no podía de la misma fuente para ellos, por eso no les cuadraba el sueño que tenía Faraón, ¿sí? Ellos interpretaban así, según el Midrash y el Talmud, Berajot 55b, ofrecieron interpretaciones como: habrá 7 hijas que el Faraón engendrará y luego morirán. O también interpretaban: conquistará 7 naciones Faraón, 7 provincias, y luego las perderás. Otros le decían: habrá 7 años buenos en un lugar y malos en otro. Así es que ellos no sabían que los dos sueños o las dos posiciones era uno mismo. Todas estas interpretaciones fragmentaban el sueño, no lo veían como una sola revelación. La Torá dice: y no había quien los interpretara para el faraón. No significa que nadie habló, sino que nadie le atinaba. Nadie, más bien, nadie le recordaba la interpretación. Nadie le decía al faraón: hey faraón, tú ya tienes la interpretación, ya te lo dio el Eterno. El problema es que nadie le decía: ah, mira, te lo interpretaron de esta manera. Nadie, ¿sí? No significa que nadie habló. Sí, claro, le dieron varias interpretaciones. Es como cuando uno sueña que estabas con alguien en un lugar, ¿sí? Pero no te acuerdas cuál era el propósito al cual fuiste a ese lugar. A mí así me pasa muy seguido. Sueño que estoy con mi esposa bajo una cascada, por un decir, pero no me acuerdo cuál era el objetivo de ir a esa cascada. Si por vacaciones, por trabajo o por una visita, etcétera. No me acuerdo por cómo es que llegamos a ese lugar. No me acuerdo
¿cuál era el motivo? ¿Verdad? Los científicos dicen que la persona que tiene un sueño, esa persona sabe lo que significa. Si vas a una persona que te lo interprete, ni siquiera le va a atinar ni el 5%, ¿sí? Entonces, así le pasaba al faraón. El faraón sabía la interpretación, pero no se acordaba. Ahí está en Bereshit 41:28. Esto es lo que respondo a faraón, lo que Dios va a hacer. Lo ha mostrado a faraón, o sea, que ya se lo había dicho. ¿Qué significaba? Que iba a haber 7 años de abundancia, 7 años iban a haber de hambruna, pero no se acordaba el faraón. Pero sabíamos que ya venía con el plan del Eterno, ¿verdad? Porque sabía que iban a llamar a Joseph para que Joseph fuera exaltado en un solo día, como les había comentado. Así que cuando los hechiceros le querían adivinar sus sueños al faraón, no coincidía, así como está ese rompecabezas, que no le coincidía la interpretación al faraón, porque él ya lo sabía, pero no se acordaba. ¿Sí? Cuando llega Joseph, Joseph le interpreta desde la emuná, desde el ruach del Eterno, desde la fe y el espíritu del Eterno, es cuando a este faraón le hace clic y dice, esa es la interpretación, porque este muchacho tiene el espíritu de Elohim. Así que cuando tengas un sueño, amada familia, ve con el Eterno, que te diga la interpretación. No vayas con un humano porque lo hará tal vez con la técnica que hacían los hechiceros del faraón y terminará adivinándote. ¿Sí? Seamos como Joseph, a través de la fe que tenemos en nuestro Mesías y el Ruach que habita en nosotros, porque nosotros, recuerden que somos el templo del Espíritu de Elohim. Amén. Bien, pero para concluir esta introducción, quiero presentarle los 4 regalos que recibió Joseph. Lo dice en Bereshit 41:38, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro varón como este, en quien esté el Ruach de Elohim? ¿Sí? Los 4 regalos, o le podemos poner las 4 recompensas para Joseph. La primera recompensa, la autoridad. Tú estarás sobre mi casa, le dijo Faraón. Según la ley egipcia, los esclavos no podían ser designados para altos puestos. El Talmud afirma que los astrólogos reales protestaron. ¿Acaso has de poner sobre nosotros a un esclavo cuyo amo los compró con 20 monedas de plata? Así es Adonai, está encima de toda potestad o leyes humanas, incluso de su propia naturaleza, porque Él es soberano. Ahí es donde nosotros decimos que esto fue sobrenatural. Y por tu palabra, también le dijo Faraón, por tu boca, nadie podrá dar órdenes con respecto a la administración de los cultivos, de las cosechas. Esto recompensa a Joseph, de la recompensa que le da el Eterno, que nunca se escuchó un reproche de parte de Joseph. O sea, el Eterno lo recompensa a Joseph porque él nunca reprochó, nunca renegó, nunca se quejó, siempre obedecía las instrucciones del Eterno. Amén. La segunda recompensa o el segundo regalo, el anillo. El anillo fue la segunda recompensa. No era un segundo anillo, no, dice las escrituras que el faraón se lo quitó y se lo entregó a Joseph. ¿Qué significaba el anillo? ¿Sí? Era el sello real. Si se dan cuenta, ahí puse una imagen más o menos que se le parecía al anillo del faraón. Con ese sellaba todas las cartas que mandaba, todos los decretos, todas las reglas. Tenían esas figuritas y solamente había uno en el reino, no habían dos. Entonces, el faraón dice, Joseph, tú eres el capacitado para que compres, para que vendas, para que hagas convenios, para que hagas tratos con las demás naciones. Así es que toma el anillo, tú vas a ser ahora el rey. Vas a ser el rey como si fuera yo. Solamente yo soy el único que voy a estar encima de ti, pero tú vas a gobernar todo Egipto y a todas las demás naciones. Amén. Pero también le dio un collar de oro, ¿sí? Fue su tercer recompensa. ¿Saben por qué le dio ese collar de oro? Porque Joseph nunca volteó a ver, o sea, nunca giró su cuello para ver a la mujer de Potifar. No la tocó, no la quiso ni siquiera ver.
no le hizo caso. Entonces él se gana esta recompensa, un collar de oro, pero no era un collar de oro común y cualquiera. No, era casi una cadenota que tenía en su cuello, ¿sí? Representando que él es el rey, que sobre él se le iban a hincar todos los súbditos, todos los plebeyos, todo la nación de Egipto. Entonces, cuando veían a Joseph que venía sonando su cadenota, se le tenía que hincar. Amén. Pero también le dio un vestido de lino fino, no un vestido de lino nomás, no, de lino fino. ¿Cuántos conocen un vestido de lino fino? Una camisa de lino fino es algo hermoso, de verdad, cuando se lo pone uno. Yo tengo una camisa de lino fino, híjoles, hasta el cuerpo te lo agradece que te lo pones. Es muy suave, se acomoda a la temporada. Si hace frío, te calienta. Si hace calor, está fresca. O sea, el lino fino, esas son las cualidades que tiene, que se adapta al ambiente. O sea, te da lo contrario. Si hace calor, te da frescura. Si hace frío, te calienta, ¿sí? Entonces, esa fue su cuarta recompensa, porque Joseph no se aferró a su túnica cuando se lo quitaron sus hermanos, ni cuando fue siervo de Potifar, ni cuando estuvo en la cárcel. 3 veces le quitaron sus vestiduras. Sus hermanos, cuando le dieron su vestidura cuando era siervo de Potifar, lo llevaron a la cárcel, se lo quitaron, la vestidura de siervo de Potifar, y cuando estaba en la cárcel, cuando le quitaron su vestidura en la cárcel, porque le fue a interpretar sus sueños al faraón, ¿verdad? Dice este rabino, Shimon ben Gamaliel, Joseph se merecía con creces estos honores a causa de su ejemplar conducta. Las manos, el cuello y el cuerpo que se habían negado a pecar con la esposa de Potifar, ahora eran adornados con los gloriosos símbolos de la realeza. Eso es lo que nos puede acontecer, familia, si nosotros andamos en los caminos del Eterno. Vamos a tener autoridad en el reino milenial. Cuando Yeshua reine en ese milenio, dice que nos va a hacer gobernadores, sacerdotes, para que ahora sí que gobernemos en esta tierra. Si tenemos esa esperanza, nosotros debemos de caminar así como caminó Joseph, para que nosotros merezcamos estas recompensas, ¿sí? Así nuestro Mesías, dice en Efesios 2:20, nuestro Mesías Yeshua, ben Joseph, ¿sí? Dice que fue resucitado de los muertos, sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales. Le dio autoridad sobre todo principado. Ahora sí que es el Adón sobre cualquier persona, sobre cualquier gobernador o cualquier rey, y será exaltado hasta lo sumo con un nombre que es sobre todo nombre. Así es que, familia, tenemos esta oportunidad de servirle al Eterno, de decirle que nosotros queremos estar en sus caminos. Dice en el Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por algunos días. Pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Así nos los promete nuestro Hashem, Yud-Heh-Vav-Heh, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos dice que seamos fiel hasta la muerte para que tengamos esa corona. No solamente anillo, no solamente un collar, no solamente vestidos, sino también nos va a dar la corona de la vida, que es lo más preciado en esta vida, la corona de la vida. Así es que aquí les dejo una sola introducción de la parashá número 10, que significa al final o al cabo de